tal? Es un gusto saludarte. Si estás escuchando este video, si lo estás viendo, me contactaste para alguna consulta y estos videos son preparatorios para que tu consulta sea más efectiva y tu resultado por consecuencia sea inmediato. En esta charla vamos a hablar de la historia que está escrita en ti o tu psiquismo o tu psicología, el mito por el cual transitas esta experiencia de vida. Todo esto que te acabo de comentar apunta hacia donde mismo, a lo que vamos a hablar. Y te voy a contar a grosso modo qué intento dejar en claro con esto. Desde que tú desde que tú eres concebido por tus padres, desde ese momento hay una memoria genética que se descarga en ese pequeño feto. Una memoria genética de todo el transgeneracional. Todo lo que está detrás genéticamente y memorias de tu padre, genéticamente y memorias de tu madre, genéticamente y memorias de tus abuelos paternos, abuelos maternos, bisabuelos paternos y bisabuelos maternos. Toda esa historia, toda esa memoria, toda esa genética es transferida en el momento de la concepción. Ahí está toda esa información. Por eso es que repetimos ciclos de nuestros padres, ciclos de nuestros abuelos, ciclos de nuestros bisabuelos. Puede ser más atrás, pero con esas 3 generaciones es suficiente para poder trabajar y para poder entender esto a lo que le llamamos psiquismo, lo que llamamos historia, lo que le llamamos mito. Una vez que tú te estás gestando en el vientre de mamá, todo lo que mamá transite como bueno o como malo, se descarga en ese feto, se descarga en ti. Es memoria, es psiquismo, es psicología con la que tú vas a funcionar en el mundo ya físico, en el mundo material. Entonces ya tenemos 2 paquetes de información, si te das cuenta. Primer paquete de información o programas o historia o psicología o psiquismo o mito es el transgeneracional. Por eso en religión o en la Biblia dice que los pecados de los padres lo pagarán los hijos. Se refiere a esto. Segundo paquete que te comentaba, cuando tú te estás gestando en el vientre de mamá, cómo tu mamá ve el mundo, como bueno, como malo, como escaso, como abundante, como alegre, como triste, como tormentoso, como sufrimiento, todo eso se descarga en el feto. Después hay un momento que se le llama perinatal, que es cuando días antes o horas antes de nacer, durante y después de nacer. Esas horas cruciales antes de tu nacimiento, durante tu nacimiento y después de tu nacimiento, ese evento que es el perinatal, el cómo tú lo transitaste, el cómo lo transitó tu mamá, angustia, miedo, dolor, preocupación, lo que sea que hayas transitado tú como feto y lo que sea que haya transitado tu mamá en ese momento, se descarga en ti como memoria. Son programas con los cuales tú vas a funcionar ya como niño, como adolescente y como adulto. Cuando tú eres el feto que está naciendo a la vida, que está saliendo de la pancita de tu mamá, en ese momento ese feto, ese bebé siente que va a morir. Está sintiendo que va a dejar de existir. ¿Por qué? Porque de pronto está siendo aprisionado por el mismo abdomen, el útero de mamá. Se está teniendo ciertas contracciones. De pronto ya no hay líquido. Ese líquido que lo mantenía cálido, lo mantenía suave, ligero y protegido, ya no está. Ese líquido deja incluso de sentir esa tranquilidad que
que le daba esa temperatura, ese líquido, que no le faltaba nada, y de pronto siente que va a ser expulsado de ese paraíso. Va a ser expulsado, no sabe a dónde, cree que va a morir, cree que lo están corriendo del paraíso, cree que lo están expulsando de esa zona de confort, y al salir, literalmente comienza una nueva vida para ese feto. ¿Por qué? Porque comienza ahora a respirar, comienza a sentir frío, se es retirado de eso a lo que él de alguna manera cree que es Dios. ¿Por qué? Porque le daba esa protección, le daba esa calidez, le daba ese sustento, nunca le faltó nada mientras estuvo esos 9 meses ahí. Y de pronto eso que lo protegió durante 9 meses ya no está, porque lo sacan, le cortan el cordón, lo estrujan, le limpian las fosas nasales, le limpian la gargantita y lo están invadiendo. Le pinchan el talón del pie, le revisan los ojos, lo manosean por todos lados para ver que esté todo en orden. Llevan unos cuantos minutos, si bien va con la mamá, en algunos casos lo dejan ahí un par de minutos o tal vez horas, no lo sé. Y después el niño es retirado, se va a los cuneros y ya no sabe de esa parte protectora, ya no sabe más. Se siente expulsado, se siente desprotegido, vulnerable, desterrado del paraíso de alguna manera. Todo eso que está transitando el bebé está grabado. Está grabado en el psiquismo, en su psicología, en su programación. Ya tenemos ahí 3 paquetes de información de lo que está conformando la historia de ese bebé. Después, los primeros 3 años de vida, de cómo va a transcurrir el seno familiar, cómo va a transcurrir la manera en que la mamá percibe su mundo, ese bebé, ese niño, ese infante, va a ser como una sucursal, literalmente, de las emociones y de las preocupaciones de mamá. Todo lo bueno, todo lo malo, el cómo perciba su mamá ese mundo, va a ser una extensión, literalmente, de su mamá, emocionalmente. Todo lo que mamá viva, lo va a transitar el bebé. Por consecuencia, todas las enfermedades que tenga ese niño serán una consecuencia de lo que esté viviendo mamá. Después, llegan otra etapa de otros 3 años, que es cuando comienza a descargarse esas fuerzas ahora masculinas del padre. Sigue siendo la sucursal de mamá, pero comienza ahora a descargarse esas energías o esas memorias de la parte masculina, del padre. Son esos otros 3 años, que son como 6 aproximadamente, pero aquí hablamos siempre desde un punto desde la biodescodificación, manejamos 7 años. 7 años donde el infante literalmente es una sucursal de mamá y de papá, principalmente de mamá, porque ahí hay un lazo mucho más fuerte. También tiene injerencia el papá, pero principalmente el niño hasta los 7 años es una sucursal literal, mental y emocional de su madre. Tiene injerencia el padre, pero mayormente la tiene la mamá. Hasta ahí ya tenemos ahora un cuarto paquete de programación o de información. Hasta que el niño no entre en su pubertad, hasta ahí podemos decir que se corta ese lazo de ser una sucursal de los padres, y hasta que ese infante entra en su adolescencia, hasta ahí ya se configuró, se armó eso que llamamos psicología, eso que llamamos historia, eso que llamamos mito. Y esa historia está escrita por alguien más en el cual tú no estuviste a cargo y la cual no eres tú. El mito, tu psicología, toda esa programación, eso que te acabo de describir, es con lo que tú te despliegas en este mundo terrenal. Desde esa psicología, desde esa historia, desde esa programación, desde ese mito, es que tú funcionas.
Te enojas debido a esa programación. Te entristeces debido a esa programación. Tienes la economía que tienes debido a esa programación. Tienes las enfermedades que tengas debido a esa programación. La alegría, el gozo, la dicha, el bienestar, la economía, todo por lo cual tu vida sucede frente a ti, en tu físico, con sobrepeso, delgado, enfermo, sano, abundante en la riqueza, escasez, alegre, feliz. Todo eso tiene que ver con esa historia que se grabó en ti y la cual tú no estuviste a cargo. Eso se llama, hasta aquí, solamente intento dejarte en claro por qué tienes la vida que tienes, la realidad que tienes, la dicha o la desdicha. ¿Por qué está ahí? Por esa programación, por esas historias que se grabaron en ti. Hablamos de el transgeneracional, padres y hacia atrás. Hablamos de tu gestación. Hablamos de perinatal. Hablamos de tu infancia, energías de cómo tu mamá transita su vida, energías de cómo papá transita su vida. Son 5 paquetes de información, 5 paquetes de programación que hacen tu historia, que hacen tu psicología, que hacen tu personalidad. Esto es lo que tú llamas personalidad. Es que yo soy así, es que yo soy temperamental, es que yo soy muy sentimental, es que yo soy no sé qué. Es esto, es la programación. Y esa programación no eres tú. ¿Ok? Esa es una programación. Es algo que se escribió. De alguna manera, esto es la deuda que tienes con tus padres. Tú vienes a este mundo por tus padres y tú vas a pagarle a tus padres con esta programación. Ese es el pago que, que hacemos a nuestros padres por dejarnos venir a este mundo. Ahora bien, ¿cómo que ese es el pago y de qué se trata? Se trata de que todo lo programado, todo lo que tus padres no pudieron resolver como tragedia, como angustia, como estrés, como escasez, todo lo que está aquí, que se programó en ti y que es un conflicto, tú tienes que resolverlo. Tú tienes que trascenderlo. Y no se refiere a resolver en lo externo. Todo el cómo tus padres se sintieron, angustiados, preocupados, molestos, violentos, sentían que iban a morir. Todo eso, cómo se sintieron ellos, eso es lo que hay que trascender. Tu vida se despliega desde esto, eso es lo que le llamamos destino. Tu destino viene desde esto, desde esta programación. Ahora bien, el destino está ahí no para que lo soportes, está ahí para que lo trasciendas y el destino se trasciende adentro. Tú debes de ser capaz de sentirte completamente diferente a cómo se sintieron tus padres, específicamente a lo opuesto de cómo se sintieron tus padres. Ese es tu trabajo en esta vida. Tu destino está ahí no para que lo soportes, está ahí para que lo trasciendas. Eso es un punto fundamental que debes de tomar en cuenta el por qué estás aquí en esta tierra. Estás principalmente, o uno de tus principales objetivos es resolver, trascender esos conflictos que tus padres no pudieron trascender o resolver y se resuelven, te repito, adentro. No es que si tu papá fue pobre, tú seas rico, no es eso. Es que si tu papá fue pobre y se sintió mal con esa pobreza, ahora tú debes de sentirte pleno, dichoso, exuberante, extasiado con esa escasez económica. Eso es resolver, eso es trascender. Que tu madre fue abandonada, maltratada y se sintió pisoteada, se sintió maltratada, se sintió en desamor. Bueno, tu destino dice que vas a repetir eso o alguno de tus hijos. Y trascender significa que deberás sentirte dichosa aun cuando seas abandonada, aun cuando seas maltratada. Tienes que sentirte dichosa, plena, exuberante, amada. Eso es lo que debes de hacer para poderlo trascender. No quiere decir que dejes a tu pareja
y que busques a esa persona idónea. No es así. Nunca se trata de afuera, siempre se trata de tu mundo interno. Para esto, te voy a ofrecer otros videos más adelante donde te voy a explicar cómo se trabaja esta parte. Ahorita solamente es que entiendas a lo que le llamamos destino, que se entienda a lo que le llamamos programación, historia o mito. Si yo te quito toda tu psicología, si yo te quito todo tu mito, si yo te quito todo tus memorias, ¿qué queda? Queda lo que queda realmente es la vida que realmente eres. Una vida que se sorprende con todo, una vida que se maravilla con todo, con lo que se encuentra, que se maravilla con el sol, que se maravilla con la planta, que se sorprende con una hormiga, que se maravilla con un bebé, con otro ser humano, que se sorprende de los árboles, de las plantas, de las estrellas. Eso es lo que queda. Tú has perdido la capacidad de sorprenderte y de maravillarte con todo y de amar a todo y a todos. ¿Por qué? Porque hay una psicología. Hay una programación que te dice, ah, eso es un humano, ah, eso es un árbol, ah, eso es trabajo, ah, eso es esto, lo otro. Esa programación, esa psicología no te deja ver más allá de las etiquetas. No te deja sorprenderte, no te deja estar extasiado y maravillado con la vida. No te permite estar en paz, esa programación. Hasta aquí es lo único que intento que tengas en claro, que esa psicología, ese psiquismo es el que te está haciendo experimentarte en la preocupación, en el estrés, en el odio, en la desdicha, en la angustia, en la depresión, todo lo que tú me quieras contar como malo en tu vida es debido a tu historia, es debido a tu programación, es debido a tu psicología, es debido a ese mito con el cual estás transitando esta experiencia de vida. ¿Sí? Esto es todo. Solamente intento dejarte en claro qué es la psicología y esa psicología, ese mito que está grabado en ti, esa historia, es la que te está haciendo sufrir o es la que te está haciendo gozar esa vida que estás teniendo. Infinitas gracias por escucharme. Si tienes alguna duda, por favor, déjamelo en los comentarios y con gusto te voy comentando dentro de lo posible. Bendiciones para ti y los tuyos y nos vemos en el siguiente video. Bendiciones. Porque